Una vez controlada la nada, Nani Nuema creó el agua, transformó en agua la saliva de su boca. Luego se sentó en esta parte del universo, que es nuestra tierra, para crear el cielo. Tomó una parte de esa tierra y con ella formó el cielo azul y las nubes blancas. Witoto Baupés. Ok, este video se hace un poco sin guión porque son dos partes de dos diferentes eventos. Por un lado está la visita a la laguna de Guatavita y por el otro está la visita al Museo del Oro en Bogotá. Ok, empecemos primero con la laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita fue un lugar ceremonial para la cultura muisca. En este lugar se realizaba el ritual de investidura del Zipa. El Zipa o líder de los muiscas era un joven, era entrenado durante muchos años para servir a su pueblo, y este joven era entrenado en cuestiones rituales, campesinas, de pesca, etc. Es decir, era entrenado para ser una especie de superhombre que servía a su pueblo. La laguna de Guatavita era el lugar donde se le daba el poder o donde se le otorgaba el liderazgo a este superhombre. Y era una cuestión ritual muy interesante. Lo que ellos hacían era tomar polvo de oro y rociar a este hombre que era entrenado. Este hombre era entrenado desde muy niño y se le hacían muchas pruebas para ver si estaba o no preparado. En esta laguna se realizaba el rito de paso. Por un lado se convertía en un servidor de su pueblo y por el otro pues alcanzaba una especie de divinidad, pero no era una divinidad a la cual se tenía que honrar, sino que era una conexión con los espíritus y este ayudaba a servir a los espíritus y ayudaba a servir a su pueblo. Cuando este líder llegaba a la laguna de Guatavita se le espolvoreaba oro y ciertos metales que lo convertían pues en un hombre de oro, y posteriormente se subía a una barca que también era untada de oro. Esta barca junto con el nuevo líder era empujada al centro del lago. Todo esto se realizaba antes de que saliera el sol. Cuando amanecía en el proceso ritual, pues obviamente este joven que estaba espolvoreado brillaba, y en ese preciso momento pues él se quitaba todo su indumentaria, ¿no? Esta indumentaria, junto con la indumentaria de todo el pueblo que presenciaba este ritual, era una cantidad inmensa de alhajas de oro y de piedras preciosas. Muchos de nosotros pensamos en esos elementos como objetos de valor, pero para ellos no tenían ningún valor más que un valor ritual. ¿Qué hacían con estas piezas de oro, con estas esmeraldas, rubíes, etcétera? Bueno, pues a la mañana de ese ritual las arrojaban al centro del lago. Todo ese oro, todas esas esmeraldas, todo ese trabajo monumental de fabricación de joyería, pues lo lanzaban para que sus dioses les dieran un nuevo líder. No puedo dejar de recalcar que este líder no era un líder como nosotros lo conocemos, no era un estamento jerárquico, no era un presidente al cual se le tenía que obedecer, no, al contrario, era un sujeto que servía al pueblo, era un líder que tenía los conocimientos para servir al pueblo. Y es muy curioso porque pocas culturas manifiestan un líder que sea más siervo que líder. Esta historia es la representación de el verdadero El Dorado que tanto hemos escuchado en las películas, que tanto hemos escuchado en las leyendas. No era una ciudad hecha de oro, era un hombre que se dedicaba a su pueblo, y en realidad ese era el valor real del Dorado. Fue una sorpresa para mí poder visitar la laguna de Guatavita porque tiene un valor histórico inconmensurable para toda Latinoamérica.
si bien es el inicio del desastre etnológico más grande de, creo yo, toda la historia humana, pues es importante visitar estos lugares por su valor cultural y sobre todo también su valor natural. La laguna de Guatavita está protegida por una empresa privada, no voy a decir su nombre porque no me quiero meter en problemas, pero está protegida por una empresa privada y es una zona natural bellísima, muy muy hermosa, que contiene muchas plantas y fauna colombiana representativa y simbólica, como por ejemplo el frailejón. Ok, como dije, también está la segunda parte. Está el Museo del Oro. Cuando ustedes visitan el Museo del Oro van a encontrarse un trabajo museográfico muy tradicional, es decir, están los objetos exhibidos, punto. Si bien hay un trabajo museográfico donde se explica cómo se hacía el oro, cómo se procesaba, todo el valor tradicional y cultural, créanme que palidece cuando empiezan a ver las piezas de oro que se usaban en los procesos rituales en la laguna de Guatavita. Cada pieza está detalladísima, cada pieza está fabricada con mucho tiempo, con mucha planeación y sobre todo con mucha técnica. Y muchos de estos trabajos o muchas de estas piezas son fabricaciones que hoy en día todos los joyeros realizan, pero realizan con maquinaria o las realizan con instrumentos, digamos, que facilitan mucho el trabajo. El hecho de pensar que hace más o menos 2000 años ya se trabajaba con esto es muy impresionante, y sobre todo el nivel de calidad y refinamiento que se utilizaba. Un pequeño paréntesis: se nota que los procesos de fabricación son mucho más antiguos y mucho más arcaicos. Arcaicos en términos de los procedimientos que se utilizaban. El hecho de mezclarlo con el cobre es un proceso tecnológico muy avanzado, pero avanzado en términos de lo que nosotros conocemos. Pero aquellos que son joyeros saben que esta mezcla permite un mejor manejo de los elementos. Cada pieza del Museo del Oro es infinitamente detallada, maravillosamente detallada. Hay algunas piezas que son gigantescas, del tamaño de la cabeza de una persona, o literalmente coronas o pecheras que están muy detalladas, muy refinadas, pero las piezas que más me interesan a mí son los pequeños monitos, porque cada monito tiene una expresión maravillosa. Cada uno es diferente, cada uno te brinda un momento especial, y creo que todos debemos de visitar este museo, por lo menos para ver esas expresiones tan maravillosas. Y bueno, este museo se relaciona directamente con la laguna de Guatavita porque todas las piezas fueron encontradas en la laguna de Guatavita. Es decir, todas estas piezas que se encuentran en el museo fueron en su momento una pieza ritual para la elección de líderes de la comunidad muisca. Y es impresionante el hecho de que una persona se haya dedicado días o semanas en hacer uno de esos monitos, y el día que tuviera que elegir un nuevo líder, aventarlo al lago, y lo hacían con mucho gusto. Es que eso es lo más bonito de la historia. Lo hacían con el gusto de obtener un hombre de oro, una persona que sirviera a la comunidad, y lo hacían con gusto. Aventar el oro, las gemas, las esmeraldas, es una cuestión ritualística que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Y todas estas piezas fueron arrojadas a la laguna de Guatavita. Los arqueólogos las extrajeron y las pusieron en un museo muy muy hermoso. La joya de la corona de todo este proceso que les mostré es la barca de oro. La barca de oro es una pieza arqueológica hecha totalmente de oro que representa precisamente todo el proceso ritual de los muiscas. Esta barca de oro es un poco difícil de fotografiar. No tengo una buena fotografía porque en su momento no tuve una buena cámara, pero es difícil de fotografiar porque, bueno, es de oro y brilla mucho, entonces es un poco complicado. Si ustedes buscan fotografías en internet van a encontrar mejores imágenes, pero sinceramente ninguna de estas fotografías, así estén tomadas a la mejor resolución, le va a hacer justicia a esta barca. No se sabe por qué se construyó este elemento tan detallado y tan grande, porque en realidad es una pieza muy muy grande en cuestiones de técnica, en cuestiones de detalle joyero, por así decirlo, y no se sabe por qué se lanzó a la laguna, pero esta pieza es maravillosa.
maravillosa, tiene un nivel de detalle gigantesco. Los monitos tienen toda su indumentaria, tienen aretes, tienen sombreritos, etcétera, y cada uno está hecho con mucha paciencia y mucho detalle. Créanme que es la joya de la corona. Muchas personas escuchan la barca de oro y creen que es un objeto gigantesco y bueno, pues llegan al museo y se decepcionan por el tamaño. Desde aquí les voy haciendo un pequeño spoiler. Es pequeña, no tiene más allá del tamaño de pues una mano, 2 manos más o menos. Es muy pequeña, pero vale muchísimo la pena ver esta barca porque es una pieza extraordinaria y creo que ningún antropólogo, ningún arqueólogo ha encontrado un elemento ritual que se le compare. Es una pieza magistral de la historia humana. No podemos perdernos esta pieza, no podemos ignorarla cuando vengamos a Colombia. Y bueno, sin más que mencionar, muchas gracias y nos estamos viendo en los videos.